se había demorado en tomar en gobiernos anteriores, es declarar las actuaciones terroristas o a quienes hacen estos actos terroristas, que las Fuerzas Armadas, que la Policía Nacional los pueda combatir con fuerza letal. Y esto es importantísimo porque es un gran paso para el Estado como tal. ¿Qué es lo que sucede? No pueden ser declarados todos los que pertenecen a estas organizaciones como terroristas, porque ustedes recordarán que por ahí salió alguien en un video que estaba robando en un bus y dijo que pertenecía a este grupo delictivo. No recuerdo cuál de todos ellos era, pero decía que pertenecía a este grupo delictivo. Él no es un terrorista, él es un ladrón y tiene que ir a la cárcel. Pero aquellos que realicen actos terroristas tienen que ser perseguidos y tienen que ser neutralizados si es que es necesario. Y para eso las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional tienen que trabajar en conjunto. Y claro, estamos completamente de acuerdo que esto suceda porque lo que estamos buscando precisamente es que los ecuatorianos puedan salir a la calle sin temer a los delincuentes, al terrorismo, a la delincuencia organizada que todos los días está cobrando. Pero ¿cómo identificar eso, asambleísta? ¿No es necesario, o sea, no sería necesario entonces que se consume un acto para poder determinar eso? No necesariamente, porque no se olviden que ya se han consumado actos y ya se tienen nombres de quiénes son los cabecillas o quiénes son los que idearon este tipo de actos, que ya tienen una lista, que obviamente eso lo tienen en materia reservada, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, y estos actos tienen que ser penados como terroristas. Las bombas que se ponen, los actos que sucedieron en Esmeraldas, por ejemplo, llegar y terminar asesinando a tanta gente. Entonces ya existe un camino para saber quiénes son los que están creando el terror en nuestro país, y esas personas tienen que ser perseguidas y neutralizadas. Ahora, el asambleísta Flores respondía justamente a una preocupación que existe por el artículo 3, relacionado con este pedido que se hace al SNAI para que dé protección a policías y militares que posiblemente puedan verse vinculados con procesos judiciales por su accionar. ¿No es contradictorio que por una parte se les dé libertad para actuar y por otra se piense ya en que pueden haber procesos judiciales? A ver, es que siempre existen los defensores de los delincuentes, pues existen estas organizaciones de derechos humanos que se enfocan en los derechos de los delincuentes y no de las víctimas de la delincuencia. Entonces, por ahí puede haber la sospecha, de hecho yo sí creo que el momento de que den de baja a un terrorista van a salir alzando la voz, acusando al policía o al militar que hizo eso. Lo que estamos haciendo nosotros es prever, adelantarnos un poquito. En la Comisión de Seguridad yo había propuesto en el uso legítimo de la fuerza de que siempre se puedan defender en libertad. Ustedes recordarán que yo propuse eso, pero a la final no fue acogido así. Le hicieron algunos cambios y le dieron al juez la potestad de que como primera opción sea en libertad, pero que el juez también pueda determinar prisión preventiva durante las investigaciones. Lo que se logró es que no pierdan su trabajo, que no pierdan su sueldo, que no pierdan el rango durante las investigaciones, pero el juez podría determinar prisión preventiva. Y lo que queremos con esto es que si llegase a pasar, mientras también ellos cuentan con la protección del Estado y la defensa del Estado porque están ejerciendo su trabajo en sus atribuciones, mientras sucede eso, si alguien va a prisión preventiva, no esté pues mezclado con las bandas delincuenciales, con los grupos terroristas que ellos mismos están dando de baja. Ahora, en las próximas horas entrará en vigencia ya esta reforma que aumente la pena por el terrorismo. ¿Cómo queda eso? A ver, la pena por terrorismo no solamente se aumenta la pena, sino también se tipifica otro tipo de delitos. No se olviden que antes no estaba tipificado que desde adentro de las cárceles, en estas matanzas que se han dado, que han creado terror, los líderes que terminaban mandando a decapitar a tanta gente sean considerados terroristas. Hoy son considerados terroristas. Estos actos que hoy se dieron en la cárcel, estas carnicerías, quienes sean los actores intelectuales serán considerados terroristas y la pena sube. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que hoy toda la tipificación del terrorismo, ahí está clarísimo, ahí está quien pone bombas, quien manda a asesinar gente dentro de las cárceles, quien crea el terror en el Ecuador, tendrán que ser tratados como terroristas. ¿Cuál es el temor entonces de ciertos políticos o ciertos grupos que terminan defendiendo a la delincuencia a que sean tratados como terroristas y están sembrando el terror en nuestro país? Lo otro es proteger precisamente a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas, que de llegar el juez a determinar que exista prisión preventiva hasta que duren las investigaciones, no esté mezclado con delincuentes ni con terroristas para salvaguardar su integridad. Esto quiere decir que mientras dure la investigación no pierde su cargo, no pierde su sueldo y no pierde su antigüedad. Es decir, sube sustancialmente la pena si es que se identifica que salió la orden desde la cárcel. Claro que sí, no estoy seguro cuántos años es, me parece que son 13 años, pero sube la pena y esto es adicional a lo que ellos ya tienen que pagar. Entonces no podemos nosotros permitir que desde adentro estos actores intelectuales que terminan muchas veces asesinando gente inocente dentro de las cárceles sigan ordenando estos tipos de actos terroristas que todo el tiempo precisamente marcan el terror de los ecuatorianos, porque eso es lo que quieren, tenernos en zozobra, tenernos asustados. Y hoy las Fuerzas Armadas y Policía Nacional tienen en sus manos una gran responsabilidad y desde el Legislativo y desde el Ejecutivo tenemos que darles todo el respaldo. Gracias, legislador. Muchas gracias. Nada más, ¿qué pasará con lo que tiene que ver las guardias indígenas, movilizaciones por parte de las organizaciones indígenas con este decreto?
A ver, aquí se ha querido confundir porque esto siempre sucede, ¿no? Ahora quieren decir que esto es para penalizar las movilizaciones. No tiene nada que ver con las penalizaciones. El delito de terrorismo y toda la tipificación está en el Código Orgánico Integral Penal. Ahí no habla de movilizaciones. Otra cosa es que durante estas movilizaciones grupos infiltrados de terroristas se tomen, por ejemplo, los pozos petroleros, terminen afectando la economía de un país o terminen quemando una ciudad, instituciones públicas como la Contraloría, terminen secuestrando personas, violando personas. Eso sí tienen que ser tratados como delincuentes. Quienes salgan a protestar pacíficamente, como lo hemos hecho la mayoría de nosotros, jamás van a ser considerados ni delincuentes ni terroristas. Asambleísta, con respecto al cambio de las autoridades, ¿a quién apoyará el oficialismo? Estamos en conversaciones, esa es una tarea que les toca a los jefes de bancada, en lo cual nosotros vamos a tener información, yo creería el viernes, máximo el lunes, para saber a quiénes vamos a apoyar. Ninguna bancada tiene los votos por sí sola, así que tenemos que llegar a los acuerdos por la gobernabilidad que necesita la Asamblea Nacional para poder responderle en estos 2 años al país. Tenemos una aceptación súper baja porque nos hemos dedicado a hacer un traspié del progreso del país. Ojalá hoy las nuevas autoridades le den un camino a la Asamblea.